Hola, mi nombre es Saúl Lencina, soy chef y copropietario junto con Ángeles de Muro de Hoy Cocino Yo. Hoy Cocino Yo es gastronomía misionera, si bien puntualmente somos un restaurante regional bajo el concepto de regionales consumo interno. Para nosotros la regionalidad existe de tal forma cuando trabajamos con productos que crecen en esta región, ¿sí? No solo de la provincia muchas veces, sino hablamos de la región guaranítica, ¿no? Pero puntualmente nosotros trabajamos con producción local misionera. No solo lo que se produce, sino lo que se recolecta también. Gran parte de las cosas que nosotros utilizamos se recolectan. Lo más particular y con lo que en general más llamamos la atención y conseguimos cierta particularidad en las elaboraciones que nosotros hacemos es con lo que se recolecta. Por ejemplo, en frutas nativas hablamos de pitanga, yabuticaba, acerola, cereza, guavira. Después hay otras que no son nativas propiamente dicho, pero que abunda también, como los cítricos. Hay muchísimas variedades particulares. Acerola, por ejemplo, mango, mamón, ¿no? Entre tantas otras cosas. Después todo esto lo implementamos tanto en el restaurante que tenemos una carta que cambia cada 3 meses aproximadamente, porque cambia lo que se produce acá y lo que se recolecta acá. En el menú de cada día que sale, en los eventos que nosotros hacemos y en la línea de conservas que tenemos también, que se prepara también con todo esto que se recolecta mayormente y con lo que se produce acá. Le damos prioridad absoluta a lo que se produce en Misiones por un motivo muy simple. Para hacer buena cocina tenés que tener buenos productos. Buenos productos es cocinar con lo que crece de temporada. A cada temporada que cambia, nosotros cambiamos, nos adaptamos nosotros a ese buen producto. Erróneo es pretender tener lo que no hay. Por ejemplo, intentar tener en junio tener tomate, hacer elaboraciones que tengan tomate. Es mucho más caro y no tiene gusto y no es un buen producto. Entonces perdemos por todos lados, perdés en los costos y en ese producto final que uno pretende dar. Entonces, al enfocarnos plenamente en ese buen producto que nosotros queremos dar, nos enfocamos en la materia prima que se usa. Y Misiones, el gran potencial que tiene es la biodiversidad que tiene. La biodiversidad y la diversidad cultural también, porque ahí ya entra todo lo que es las diferentes culturas que conforman esta región, ¿sí? Inmigrantes europeos, asiáticos. Después tenemos hermanos paraguayos, Brasil, los pueblos guaraníes. Todas esas culturas juntas básicamente son muchísimas posibilidades de cocinar cosas, muchísimas técnicas, ¿sí? Como para poder hacer diferentes elaboraciones, desde una conserva hasta un plato o hasta algo de comida rápida, podría decirse, ¿no? Fusionamos eso con lo que la chacra produce de temporada. Todos los sábados hacemos compra en Feria Franca, nos proveemos para la semana completa y esa semana, más allá de la carta fija que sí se planifica mucho, esa semana se cocina con lo que se compró. Una cosa que tomamos siempre nosotros es no hay productos malos, nosotros somos lo que no lo sabemos trabajar seguramente, ¿sí? Como el mango local chiquitito, que tiene mucha fibra supuestamente, poca con respecto a qué, ¿no? Para nosotros tiene fibra, punto, no es ni mucha ni poca fibra, tiene mucho sabor también y tiene mucho aroma también, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es separar la pulpa de la fibra, usamos la pulpa
y con esa pulpa podemos hacer desde un agua saborizada, jugos, podemos hacer helados, yogures, podemos hacer un montón de salsas, lo usamos en ensaladas, en pescados, en muchas cosas. Si nos quedábamos simplemente con que tiene mucha fibra, por ahí desperdiciábamos algo que la naturaleza que ya te lo brinda solo. Hablamos de gran materia prima de excelente calidad y con particularidad, ¿sí? Como ese mango, como una yabuticaba, como una pitanga. El único costo que tenés es el tiempo que le dedicas, ¿sí? Y de manipularlo, y con eso solo obtenés un producto único para hacer una elaboración única, ya sea un plato de comida, un jugo o alguna conserva, por ejemplo. Las conservas, por ejemplo, nosotros tenemos de yabuticaba, tenemos cerezas, ¿sí? También tenemos hongos, por ejemplo, ¿sí? Estos de acá. Esto se fue dando también, fue una decantación de estar trabajando con lo que hay en cada temporada, y una de las cosas que hay es abundancia. Por ejemplo, yabuticaba, en la última temporada recolectamos 80 kilos, hicimos postres, hicimos platos en el día a día, en la carta sale mucho, hicimos aguas saborizadas, hicimos conservas, muchas, hasta que nos encontrábamos que teníamos una saturación en el espacio de guardado y que no se comercializaba tanta cantidad para la cantidad que teníamos de las conservas esas, ¿no? Entonces vimos que teníamos otra brecha más como para aprovechar de comercializar en un subproducto. Si bien somos restaurante, utilizamos esos productos en la cocina, es una forma también de compartir eso y de dar ejemplos también de lo que la gente puede llegar a hacer con esa materia prima que tiene acá en la zona. Hola, mi nombre es Ángeles de Muro, soy chocolatier, pastelera y copropietaria de Hoy Cocino Yo. Dentro de nuestro proyecto, una de las cosas que hacemos es un ciclo gastronómico que se llama Crisol de Culturas, del cual ya realizamos 12 capítulos, empezamos hace más o menos 3 años. Este proyecto que se llama Crisol tiene que ver con revalorizar las diferentes culturas que forman nuestra provincia o los diferentes productos para revalorizarlos. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, tomar la mandioca y hacer un menú de pasos donde todos los pasos tengan mandioca, inclusive el postre. Uno de los últimos que hicimos fue sobre hongos nativos misioneros, donde el postre, por ejemplo, era un mantecol casero con macrolepiota, que es un hongo que crece acá en la región. En este ciclo lo que buscamos es que los comensales se lleven una experiencia gastronómica única y donde puedan entender el valor que tiene ese producto y de esa manera llevarse muchas maneras de comer eso de lo que estamos hablando. Los eventos de Crisol consisten en un menú de pasos. Un menú de pasos son por lo menos 6 pasos, de ahí para arriba hemos hecho Crisol de hasta 12 pasos, donde cada paso te va mostrando algo diferente y el menú se completa al final con la sobremesa, que es un té con un bombón. Todo tiene una lógica. Entonces, por ejemplo, el último evento del año fue de frutas nativas de la región guaranítica y se habló de frutas exclusivas que se encuentran en la provincia. Vino un biólogo a hablar sobre las frutas, a mostrarlas, a contarnos de qué se trata, cómo se plantan, cuánto tardan en crecer, y después la gente pasaba al salón y se encontraba con que le servíamos 9 pasos en los que absolutamente todos tenían alguna fruta nativa, siempre de diferentes maneras. Ahí sí fusionamos la cocina molecular, las técnicas de la cocina europea, sabores asiáticos. Ahí logramos un crisol muy importante de un montón de cosas. Entonces a vos te llegan texturas, sabores,
colores. La idea es que sea una experiencia gastronómica, que vos lo entiendas de manera distinta, que le prestes atención y que lo vivas como algo único e irrepetible. Misiones tiene todo el potencial para convertirse en una capital gastronómica y sustentable, pero todo nace en la chacra, ¿sí? Y en el productor por sobre todo, que es quien comienza con todo este recorrido fascinante por el que estuvimos hablando hoy. Hoy Cocino Yo es gastronomía misionera desde la raíz.